Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Dirigentes de la oposición venezolana y organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea manifestaron respaldo al pueblo cubano que decidió protestar pacíficamente por su libertad y exhortaron a la comunidad internacional a condenar los ataques contra la sociedad civil no afín al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, se refirió a lo que definió como momento histórico en Cuba y dijo que los defensores de la democracia se sienten inspirados por la determinación de los cubanos que luchan por sus derechos. Desde Venezuela, nuestro llamado, nuestro grito de patria y vida, que corra por todo el continente, que corra por los defensores de derechos humanos, que debemos unirnos el día de hoy, que debemos unirnos en defensa de los que hoy están arriesgando incluso su vida por la libertad y la democracia. Por último, un llamado a las democracias del mundo, un momento de tomar acción. La dirigente política María Corina Machado condenó las acciones de lo que definió como sistema tiránico y represivo del castrocomunismo. El mundo entero constata la verdadera naturaleza de este régimen criminal. Esto es patria y vida y libertad lo que nos une. Fuerza, porque Venezuela, Cuba y Nicaragua serán libres. En tanto, movimientos sociales acudieron a la Embajada de Cuba en Venezuela para manifestar apoyo a la Revolución cubana y denunciar un supuesto intento de injerencia estadounidense. En julio, y tras masivas protestas antigubernamentales, el presidente Nicolás Maduro ofreció todo su respaldo a Díaz-Canel y pidió levantar el bloqueo contra la isla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Las sanciones internacionales contra instituciones del Estado de Nicaragua y funcionarios del gobierno sandinista no se han hecho esperar luego de las elecciones generales del 7 de noviembre y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones que alcanzan al Ministerio Público y a 9 colaboradores del presidente Daniel Ortega. Al mismo tiempo, el Reino Unido aplicó sanciones a la vicepresidenta Rosario Murillo y otros 8 funcionarios del sandinismo, mientras Canadá también impuso sanciones contra 11 personas en respuesta a lo que describió como violaciones continuas a los derechos humanos en Nicaragua. Desde el exilio en Washington, D.C., Aide Castillo, que es integrante de la organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó a La Voz de América que la presión internacional obliga al gobierno de Nicaragua a realizar movimientos entre sus funcionarios para protegerlos, pero definitivamente los pone en aprietos. Que aquí también las alcaldías han sido usurpadas completamente en su rol autónomo. Las alcaldías orteguistas se convirtieron prácticamente en un brazo derecho parapolicial del régimen. En la amplia lista publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encuentra el Ministerio Público, que está sindicado por activistas y opositores de supuestamente fabricar casos en contra de las personas que el gobierno ha encarcelado y que actualmente permanecen detenidos. Sobre este punto, Agustín Jarquín Anaya, exdiputado y ex aliado de Daniel Ortega, sostiene que esta decisión de Estados Unidos afecta las actividades financieras y administrativas de la Fiscalía. Todo su manejo financiero en las instituciones financieras del país, o sea, los bancos y otras entidades, prácticamente la inhibe de tenerla. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que fue sancionado por el Reino Unido, Gustavo Porras, rechazó las sanciones internacionales y la resolución emitida por la Organización de Estados Americanos, que califica como ilegítimas las recientes elecciones presidenciales. Esta es la lista más larga de sancionados sandinistas emitida por el Tesoro de Estados Unidos, que también alcanza a 3 alcaldes, al superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, y al vicepresidente de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría, el encargado de firmar los contratos y acuerdos de esta cartera después de que el ministro Iván Acosta fue sancionado en mayo de 2020, lo que también afecta directamente a esta institución del Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El Salvador no ha logrado aplicar un proceso adecuado para reinsertar a la sociedad a las personas que están recluidas en las cárceles de la nación y contribuir de esa forma a salir de la calificación que ubica al país como el segundo en América Latina con la tasa más alta de población penitenciaria, que alcanza a 562 reclusos por cada 100.000 habitantes, datos consignados en el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La privación de libertad en materia de seguridad pública según parámetros de
de la CIDH deben ser el último recurso, pero en El Salvador el encarcelamiento es la primera medida que aplican las autoridades y a ello hay que agregar la prohibición de la visita familiar que se utiliza como un castigo, dice Celia Medrano, que es especialista en derechos humanos. Si usted lo incomunica, usted está generando una bomba que a largo plazo nos va a afectar a todos. Las personas no estarán toda su vida privadas de libertad. Hasta la primera quincena de octubre de 2021, El Salvador registraba 39.960 reos en las distintas cárceles del país y los programas de semilibertad que impulsan las autoridades carcelarias no han logrado el objetivo de reducir los indicadores de población reclusa, como lo explica Ricardo Sosa, experto en criminalística. Del total de privados y privadas de la libertad en el sistema penitenciario, un 20% ha reincidido y ha llegado por delitos más graves. Por lo tanto, esto lo que nos indica desde el punto de vista criminológico es que existe un fracaso en el programa de diagnóstico y tratamiento penitenciario. El especialista Sosa reconoce que el sistema penitenciario de El Salvador redujo a un 12% el hacinamiento en las distintas cárceles. En tanto, las autoridades penitenciarias dicen que han ampliado espacios para la resocialización de los internos, pero advierten que serán severos en aquellos casos en los que los reclusos hayan cometido delitos como secuestros y homicidios. Nerimabel Reyes, Voz de América, El Salvador. El gobierno argentino recibió una contundente derrota en las elecciones legislativas de medio término en la mayoría de las provincias y el peronismo perdió por primera vez en 38 años el quórum propio en el Senado. La oposición ganó en los distritos claves y más poblados como las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y en la capital federal. El líder de la oposición, Juntos por el Cambio, y expresidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo que es el fin de una era. Estoy convencido que es el fin de una era, una cultura del poder oscura, perversa. Obviamente tenemos una transición hasta el 23 que hay que acompañar, que hay que administrar entre todos, porque tenemos frente a un gobierno que por eso le fue de mal, así de mal, que no tiene ni plan, no tiene rumbo, ha destruido la confianza con los argentinos y con el mundo. El presidente Alberto Fernández reconoció que cometió errores, convocó al diálogo en el Congreso y recordó que buscará un acuerdo justo por la deuda externa. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. A quien diga que el problema con el Fondo Monetario Internacional puede ser resuelto en 5 minutos, le digo que negociar no es obedecer. Quiero ser muy claro. Tengo la firmeza necesaria para defender los intereses de nuestra patria. En esta nueva etapa, para llegar a un acuerdo sustentable, debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como esta. El economista Rodrigo Álvarez remarcó que el país no podrá superar la inflación, el desempleo y la crisis financiera sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario me va a marcar la cancha, digamos, que puedo hacer lo que quiero, porque la economía sabemos que no aguanta, pero además sabemos que la Argentina no se puede dar el lujo de no acordar con el Fondo Monetario. Después podemos discutir si pagase con 10, 20 años, es otra discusión. Argentina, si no acuerda con el Fondo Monetario, que ahí sí es ingobernable. En tanto, el analista político Carlos De Angelis puntualizó que las elecciones demostraron una sociedad enojada con la política. Estamos de una sociedad acelerada, profundamente enojada, distante de la política. La política aparece como un estorbo y el nuevo mensaje del antisistema y el antiestado. Los argentinos respondieron en las urnas a la emergencia que enfrenta el país en temas centrales como son la economía y la lucha contra la pandemia del COVID-19. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, está ya en Estados Unidos para responder en una corte de Nueva York a las acusaciones en su contra, luego de ser extraditado desde Guatemala. Los cargos son por presunto lavado de dinero y conspiración para cometer ese delito a través de actos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht y de participar como intermediarios en el pago de $28 millones a un funcionario panameño a cambio de intermediar para beneficiar a la empresa brasileña para la construcción de obras públicas. Luis Enrique Martinelli fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala en 2020 junto con su hermano Ricardo cuando intentaban tomar un avión privado que los llevaría a Panamá.
pero luego de ser retenidos, ambos argumentaron ser parte del Parlamento Centroamericano, por lo que intentaron evitar la extradición, una petición que fue negada por las autoridades guatemaltecas. El experto guatemalteco en política internacional, Giulio Talamonti, valoró esta situación entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala y dijo a La Voz de América: Recordemos que al final de cuentas las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y nuestro país son buenas. Las solicitudes de extradición que hemos recibido este año por parte de la justicia estadounidense son muchísimas y eso significa una situación. No solo que estamos cumpliendo con lo pactado, es decir, con el derecho de gentes, con el derecho internacional público en cuanto a entregar en extradición a quienes solicita la justicia norteamericana. Luis Enrique Martinelli fue trasladado desde Guatemala a Estados Unidos en un vuelo privado y custodiado por funcionarios del Marshal que se encarga de este tipo de traslados. El presidente Ricardo Martinelli gobernó Panamá entre 2009 y 2014 y su gobierno se vio salpicado por varias acusaciones de corrupción y en el 2018 fue solicitado en extradición por Panamá a Estados Unidos y fue a prisión acusado de espionaje político y malversación de fondos públicos. Guardó detención hasta 2019 cuando fue declarado inocente. Sin embargo, la justicia panameña actualmente tiene prohibida su salida del país mientras avanzan sus procesos penales. Por su parte, el hijo menor del exmandatario y homónimo Ricardo Martinelli aceptó hace pocos días ser extraditado a Estados Unidos y manifestó ante un juez de Guatemala su intención de renunciar a toda impugnación, aceptando el llamado de las autoridades estadounidenses para responder por los mismos cargos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, amplió las sanciones contra funcionarios e instituciones en Nicaragua, incorporando a esta nueva lista al Ministerio Público y a 9 funcionarios nicaragüenses en respuesta a la farsa que supusieron las recientes elecciones generales, además de los que se consideran fueron quienes reprimieron a los nicaragüenses en el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en las elecciones generales realizadas hace 8 días. El Departamento del Tesoro añadió en el comunicado que las elecciones del 7 de noviembre fueron una pantomima que resultó en comicios injustos, sin libertad y sin democracia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento Estadounidense del Tesoro, OFAC por sus siglas en inglés, señaló en el comunicado que el Ministerio Público encarceló de forma injusta a 7 candidatos presidenciales y les impidió presentarse a los comicios, socavando así la democracia en Nicaragua al no permitir que una oposición real se presentara. Los funcionarios sancionados son Luis Ángel Montenegro Espinosa, José Adrián Chavarría Montenegro, Rodolfo Francisco López Gutiérrez, José Antonio Castañeda Méndez, Mohamed Farrar Al-Ashtar, Salvador Mancel Castrillo, Sadrach Celedón Rocha, Leónidas Centeno Rivera y Francisco Ramón Valenzuela Blandón. Las sanciones impuestas significan que cualquier propiedad o intereses en propiedad de los sancionados que estén en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses serán bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. El comunicado también refiere que cualquier entidad de la que los sancionados sean dueños de forma directa o indirecta también quedará bloqueada. Por otro lado, el Reino Unido también impuso el lunes sanciones contra 8 altos mandos nicaragüenses, incluida la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y el jefe de policía, Juan Valle. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea evalúa poner en marcha nuevas sanciones contra funcionarios nicaragüenses, en respuesta a elecciones que aseguraron a Ortega una nueva reelección. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos siguió con atención la jornada cívica por el cambio en Cuba luego de emitir un llamado al régimen cubano para aprovechar esta oportunidad y escuchar a su pueblo, algo que no sucedió en la isla. La Casa Blanca, a través del asesor de seguridad nacional Jack Sullivan, destacó que, como era de esperar, el régimen cubano ejercitó una dura acción represiva con arrestos y penas de prisión, detenciones esporádicas, tácticas de intimidación y actos de repudio. Todo en un intento de silenciar la voz del pueblo cubano mientras clama por un cambio, exigen poner fin a la violencia política e implorar al régimen que libere a los cientos de manifestantes pacíficos detenidos después del 11 de julio, dijo textualmente en un comunicado. Sullivan remarcó que esta respuesta contra los cubanos que solo quieren tener más voz en el futuro de su país son acciones del régimen que no respeta los derechos civiles y políticos enumerados en la Declaración
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Cuba, incluido el derecho de reunión y asociación pacífica, el derecho a la libertad de opinión y expresión y libertad de arresto, detención o exilio arbitrarios. Por su parte, un grupo de congresistas republicanos pidieron en una carta al presidente Joe Biden que tome acciones decisivas y expeditas para respaldar las demandas de libertad del pueblo cubano, al considerar que su administración no ha respondido adecuadamente a las protestas que comenzaron el 11 de julio. La misiva, que fue firmada por los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, además de la puertorriqueña Jennifer González Colón, Nicole Malotakis, Byron Donalds y Victoria Spartz, lamenta que el gobierno del presidente Biden ha actuado con lentitud para apoyar los clamores del pueblo cubano por libertad y derechos humanos. Sin embargo, la plataforma Archipiélago, que es la principal organización que convocó a esta marcha, advirtió que sus planes no se reducen a un día y que su propósito es avanzar poco a poco en base a la solidaridad de la comunidad internacional y el deseo de los cubanos, dentro y fuera de la isla, de hacer escuchar sus voces. La jornada del 15 de noviembre coincidió con el inicio del año escolar y la reapertura de los aeropuertos que estuvieron cerrados por los efectos de la pandemia del COVID-19. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Casi 4 horas duró la videollamada del presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, y que sirvió para rebajar las tensiones de los últimos meses entre las dos superpotencias. Los líderes abordaron algunos de los principales desacuerdos que los dividen y exploraron vías para incrementar la comunicación y la cooperación, con el objetivo de evitar que las diferencias entre ambos gobiernos provoquen, según afirmó el mandatario estadounidense, un conflicto intencionado o no. En la que fue la primera reunión virtual entre los líderes desde que el presidente Biden asumió el cargo en enero, empezó con un intercambio de buenas intenciones y el mandatario estadounidense reconoció la responsabilidad que ambos presidentes comparten. Tenemos que establecer salvaguardias de sentido común, ser claros y honestos donde estamos en desacuerdo y colaborar donde nuestros intereses coinciden, especialmente en asuntos globales y vitales como el cambio climático. Este es un asunto de liderazgo mundial responsable y usted es un líder mundial importante. También lo es Estados Unidos. La evolución de nuestras relaciones bilaterales tendrá un impacto profundo no solo en nuestros países, sino en el resto del mundo, por lo que tenemos una responsabilidad con el mundo y con nuestra gente. Por su parte, el mandatario chino señaló la necesidad de aumentar la colaboración y respetarse mutuamente para que China y Estados Unidos coexistan de manera pacífica y en colaboración para el beneficio de ambas naciones. También enfatizó en la cooperación entre ambos gobiernos con el fin de asegurar un entorno internacional pacífico y estable, incluyendo la búsqueda de soluciones efectivas a desafíos como la pandemia del COVID-19 y el cambio climático. Durante esta conversación, que desde Pekín calificaron como franca, constructiva, sustancial y fructífera, Taiwán fue uno de los grandes protagonistas, y es que a Estados Unidos le preocupa la creciente presencia militar china en la isla, algo que desde China perciben como la voluntad de su rival para impedir su prosperidad. El presidente Biden también expresó su consternación con relación a la situación de los derechos humanos y las prácticas chinas en los territorios de Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong, y aprovechó para remarcar la importancia de un Indo-Pacífico libre y abierto, manifestando la determinación de Estados Unidos de cumplir sus compromisos en esa región. La finalidad de esta cita virtual no era convertir a estos dos países en aliados, sino más bien buscar el modo de no agravar las hostilidades ya existentes. Y en esta línea, algunos expertos en relaciones internacionales señalan que todavía es pronto para ver un impacto definitivo, algo que podría manifestarse en los próximos días. Scott Kennedy, experto en China del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, dijo que de lo contrario, este encuentro simplemente habría sido un momento en el que destacar sus posturas, pero no determinaron cómo lograr la estabilidad ni establecer las barreras necesarias para que su competencia sea justa y no derive en un conflicto abierto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Casa Blanca estimó el lunes que la escasa participación de los cubanos en las protestas previstas y organizadas por grupos opositores para el 15 de noviembre se debió a lo que calificó como intimidación de parte del gobierno de la isla. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, resaltó en un comunicado el valor de aquellos cubanos que, a pesar de todo, optaron por salir a las calles, lo cual contrastó con las acciones del régimen cubano. Sullivan afirmó que el gobierno cubano falló en el respeto de los derechos civiles y políticos enumerados en la Declaración de Derechos Humanos. En otras informaciones, Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron por separado este lunes sanciones contra funcionarios y allegados a la administración de Daniel Ortega en Nicaragua. Esto ocurre 8 días después de unas elecciones generales consideradas por la oposición y la comunidad internacional como una farsa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Ministerio Público de Nicaragua, acusado de ser uno de los instrumentos más importantes en manos del mandatario de Daniel Ortega para criminalizar a sus críticos. Por último, Steve Bannon se había entregado al FBI tras haber sido imputado de 2 cargos de desacato al Congreso por no haber respondido a unas peticiones para testificar y por no entregar unos documentos al Comité Legislativo que investiga el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero. Pero poco después, una jueza federal ordenó la liberación de Bannon, de 67 años y aliado del expresidente estadounidense Donald Trump. No obstante, el FBI le retiró el pasaporte para evitar que se fugue del país. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.